No lo quiero. Apple Radio Manzana Roja Radio. Capítulo 3. Clownneck. Alastor observó gran parte del barrio caníbal a través del enorme ventanal del segundo piso de la casa de Rosie. Su sonrisa seguía intacta. Pero sus ojos permanecían entrecerrados, denotando el cansancio extremo del que se estaba recuperando. Por suerte, sus piernas ya no le temblaban de manera tan evidente al caminar como en los primeros días, cuando Rosie se dedicó frenéticamente a llevarle a la cama la mejor carne de venado podrida. Luego, iba a vigilar a la pequeña criatura que había acomodado entre las mantas en el sofá de la sala, para después regresar y comprobar que él había devorado todo el plato ensangrentado, alegando que necesitaba recuperar fuerzas. No habló de ese tema con ella. Después de todo, era cierto que se estaba recuperando lentamente. O al menos, intentaba acelerar el proceso para poder ocuparse de otros asuntos pendientes lo antes posible. He perdido la cuenta de cuántas veces he arreglado tu traje, mencionó la mujer, pasando con gracia la aguja y el hilo por el ostentoso traje del Radio Daemon. Yo diría qué cosas haces para arruinarlo tan seguido. Pero ya sabemos que la gente no se queda muy tranquila al enterarse de que será parte de la cena. O del postre. Sus sonrisas brillantes y llenas de dientes afilados se extendieron aún más ansiosamente, como una respuesta terriblemente silenciosa que solo ellos podían entender. No he vuelto a tener el placer de atrapar usuarios durante mis paseos nocturnos por los callejones desde el día del exterminio. Pero esperemos que las cosas cambien pronto. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, interrumpidas por un ligero tartamudeo que pronto se convirtió en fuertes gemidos. Frunció el ceño, obligado a abandonar el balcón y su espléndida vista para regresar a su lugar frente a la mesa, donde ahora Rosie hacía una mueca que parecía querer transformarse en una risa que escondía bajo su ostentoso sombrero. Allí, sobre la mesa, había una hermosa canasta que alguna vez había sido utilizada para llevar sándwiches en los días en que el exmarido de Rosie decidía tener románticas citas de picnic. En esas ocasiones no solo compartían muestras de cariño, sino también dulces dedos cercenados de doncellas y ojos bañados en salsa de moras de algunos viajeros. Ahora, improvisada, la canasta hacía las veces de cuna. Por suerte para Alastor. Solo hizo falta una mirada para que la criatura envuelta en una manta dejara de emitir sonidos, lo cual todavía le parecía extraño, considerando que previamente había mirado a los ojos de algunos bebés y MP, quienes siempre terminaban llorando fuerte del puro terror que transmitía su sola presencia. Pero esta cosa, desde que salió de su cuerpo, parecía querer hipnotizarlo con su mirada. La forma en que mantenía sus ojos fijos en los suyos, con esa curiosidad y anhelo, lo había hecho vacilar en el último momento. Él tampoco entendía eso del todo. Incluso durante las noches anteriores había considerado que tal vez su insólito cambio de planes se había producido única y exclusivamente por la poca lucidez y energía que poseía su cuerpo tras el doloroso proceso. Pensaba que más temprano que tarde retomaría su deber de poner fin. Sin embargo, había pasado una semana y media desde entonces, y la cosa seguía allí, gorgoteando y burbujeando con su propia saliva. Deberías intentar cargarlo, sugirió la mujer, colgando el traje en un gancho, ya completamente arreglado y ordenado. La última vez que sintió tus brazos fue esa noche cuando no sabíamos qué hacer para que dejara de llorar. Él recordó. Y, Dios, lo recordaba muy bien. Era la tercera noche. La criatura había estado llorando y llorando, como si quisiera probar hasta dónde llegarían sus recién desarrollados pulmones. No sabían qué más hacer para detenerlo. Primero intentaron darle algunos dedos para que los chupara, pero no funcionó. Luego lo bañaron y lo cambiaron para que estuviera más cómodo. Pero eso tampoco funcionó. Al final, cuando decidieron darse por vencidos, Alastor optó por levantarlo de las axilas para inspeccionarlo con atención, como si así pudiera encontrar el daño o el botón de apagado. Por más irónico que sonara,
El gesto logró silenciar esos gritos casi al instante. Incluso aún recordaba cómo Rosie y él intercambiaron miradas ante el particular descubrimiento. Sin decir palabra. Continuaron en la misma posición hasta que el menor decidió cerrar los ojos y entregarse al mundo de los sueños. En ese momento, ellos también pudieron hacer lo mismo. Cabe señalar que desde entonces no había repetido la acción, ya que no tenía motivos para hacerlo. La criatura dormía sola con solo comprobar previamente con sus enormes ojos que él estaba cerca. Y durante el día, pasaba el tiempo chupando uno de los dedos amputados en el armario mientras los veía cocinar a él y a Rosie. Casi siempre estaba tranquilo. Aunque había detalles que había notado en la semana y media transcurrida. No porque la cosa le preocupara. Más bien, era su instinto sobreanalítico, dedicado a encontrar cada detalle que pudiera usar a su favor en el futuro. Por ejemplo, se dio cuenta de que la música antigua del tocadiscos lo tranquilizaba para dormir. Los sonidos de campanas o cascabeles ponían en alerta todos sus sentidos, provocando que moviera la cabeza en busca de su origen. Las mantas que Rosie tejió a mano las apretaba entre sus manitas y las miraba con un brillo fugaz en los ojos. Los aromas ácidos le hacían arrugar su pequeña nariz, un gesto que a la propia mujer le parecía adorable. A menudo gorgoteaba y movía los dedos, buscando atención. Comida o simplemente porque las luces de la elegante lámpara de araña que tenía encima le parecían lo más interesante del mundo. De por sí, daba muestras de querer seguir observando, escuchando, sintiendo e investigando todas las maravillas de ese nuevo mundo que lo rodeaba. Otra cosa muy importante. Los gestos que hacía parecían una sonrisa desdentada. Esta información no siempre se mostraba. Solo en ocasiones cuando Rosie se le acercaba para gastarle bromas. Darle dulces palabras o besos. También sucedía cuando intercambiaba miradas con él en medio de la noche, generalmente después de despertarse de otra pesadilla relacionada con sus cadenas. Como si quisiera hacerle saber con esa sonrisa que todo estaría bien. Aunque estaba más que claro que no era así. Además, cuando escuchaba su voz a través del filtro de radio, tendía a dejar lo que estaba haciendo para buscarlo. Y, si no lo encontraba, comenzaban los sollozos. Precisamente por esto último, Alastor había tenido que llevar la canasta a todos lados. Del baño a la sala, a la cocina y, a veces, al balcón, cuando sabía que no habría nadie afuera. La criatura tendía a enfadarse, o angustiarse, como decía su amigo caníbal, cada vez que no estaba lo suficientemente cerca. Ya a decir verdad, todavía no lo entendía. ¿Por qué estaba tan apegado a él? Incluso cuando en ocasiones le mostraba su lado bestial con la intención de asustarlo. Una acción que, cabe destacar, siempre terminaba en una reacción contraria al terror que esperaba. Solo puros gorgoteos animados y movimientos de manos que parecían querer alcanzarlo. A pesar de no entender que sus brazos aún eran demasiado cortos para lograrlo. Al parecer, Rosie sabía la respuesta. Pero estaba más decidida a esperar a que el propio Radio Daemon la descubriera por sí solo. Mientras ella se dedicaba a disfrutar de la presencia del infante, el cual ella había comenzado a sostener de vez en cuando, cantándole alguna que otra canción que sonaba en el tocadiscos. Y, por supuesto, él reaccionaba alegremente, moviendo sus manitas en dirección al lindo rostro de la ojinegra, que con gusto dejaba que la piel suave y perfumada de la pequeña criatura sintiera todo lo que quisiera, mientras ella lo sorprendía con besos en las mejillas y la frente. Y tal vez, solo tal vez, en esa ocasión Alastor había olvidado por un momento todo lo que la criatura implicaba y se permitió reír al ver las marcas de lápiz labial negro que manchaban esa piel pálida que resaltaba junto con el escaso cabello rubio de su cabeza. Pero cuando tomó un paño para limpiarlas, se quedó estático. ¿Qué demonios estaba haciendo? Y desde entonces, no volvió a tener ese tipo de acercamiento, aun cuando el rostro de su amiga no parecía estar de acuerdo con ello. Si tenía que acercarse, sería solo para callarlo o darle de comer. Y la comida.
Ni siquiera quería recordar cómo se dio cuenta de por qué la criatura no quería consumir sangre. Jugo de frutas podridas o la famosa sopa de orejas de Rosie. Tampoco quería recordar cómo se dio cuenta de que la comida salía de su propio cuerpo. Pero ese era un tema sobre el que se había prometido nunca reflexionar a profundidad. Y menos cuando se encerró en la habitación para alimentarlo. Aun cuando podía escuchar perfectamente la risa del caníbal al otro lado de la puerta. Suspiró. Regresando al presente. Debo regresar al hotel lo antes posible, afirmó. Ignorando por completo la sugerencia que le habían hecho. La princesa y los demás deben estar preguntándose en qué hoyo me metí. Y la verdad es que no lo sé. No quiero que mi imagen se manche con más dudas y desconfianza de las que ya existen. Su sonrisa aumentó, revelando un dejo de sarcasmo en su voz. La mujer solo sonrió en respuesta. No puedo impedirte tus planes, querido, pero siento la necesidad de hacerte una pregunta. ¿Cómo lo ocultarás? Alastor ya esperaba esa pregunta. No solo porque no podía dejar que Rosie se hiciera cargo por completo de algo que era su problema, sino porque ya se había decidido de antemano que la criatura iría con él al hotel. Incluso ya había ideado una historia que, a pesar del asombro que provocaría en una primera impresión, explicaba la existencia de la cosa y su repentina aparición. Y por supuesto, todos eran tan estúpidos que ni siquiera se atreverían a preguntarle otra información importante. Excepto Charlie. Aunque ella era lo suficientemente buena y amable como para no querer inmiscuirse en su privacidad. Oh, qué chica tan dulce. Pero a lo que se refería su amiga no era eso, sino a cómo mostraría a la criatura sin que se notara demasiado a quién pertenecía. Porque, para colmo, el infante tenía la piel pálida, ojos rojos con esa característica línea vertical similar a los reptiles, y una mata de pelusa rubia que crecía en su diminuta cabeza. Mierda. Magne gritaba por todas partes. Sin embargo, no se preocupó demasiado. Su magia tenía más de un aspecto. Y la capacidad de camuflar ciertos rasgos estaba entre ellos. Con una sonrisa sádica aún plasmada en su rostro. Llevó su mano izquierda a la parte superior de la cabeza del niño, concentrando gran parte de su energía, que se vislumbró a través de la aparición de símbolos vudú que envolvieron el pequeño cuerpo en una ráfaga que desapareció tan rápidamente como había aparecido. Rosie se acercó a la canasta, moviendo su mirada de esta al ceño fruncido de Alastor. Al parecer, los genes no habían quedado completamente ocultos, pero al menos sus ojos habían cambiado a una pupila roja normal. Y su cabello se había vuelto de un color negro azabache similar a las puntas de su padre. Alastor suspiró de nuevo, ya sin importarle. Al menos había logrado modificar los detalles más notorios. Se pasó una mano por la nuca en señal de cansancio antes de tomar su bastón y llevar la otra a la suave mejilla de aquello que había surgido de su cuerpo hacía poco tiempo, siendo la primera caricia de ese tipo que le daba. Bienvenido al infierno, Claunek, dijo con una voz que parecía una mezcla entre burla y genuino afecto. Y, como si entendiera esas palabras, el infante sonrió. Notas de la autora, solo para darte un poco de contexto para ciertas dudas. El alma de Alastor pertenece a Lilith. Lucifer tiene depresión pero intenta seguir adelante por su hija y su causa. La existencia de Claunek es a la vez una sentencia de prisión y un arma de manipulación. Por lo que Alastor tendrá sus razones para hacer ciertas cosas.